detrás de esto, Ramiro Marra, para usted, para vos? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No sé de qué lista están, si la de Quintela, la de Cristina, porque suelen ser siempre dirigentes políticos partidarios que lo único que hacen es jugar electoralmente o hacer una interna. Es tradicional que quieren tratar de llamar la atención, de hacer política. La verdad que si quieren seguir haciendo sindicalismo así les queda poco porque la inflación se está destrozando, entonces no van a discutir más paritarias. No sé qué van a poder discutir después, pero claramente están verdaderamente confundidos porque para sacar adelante a la Argentina hay que trabajar. No podemos vivir llenos de gente que lo que único hace fomentar es hacer paros. Nosotros estamos utilizando en la carátula la palabra desesperado. ¿Hay un vínculo entre los datos buenos de la macroeconomía y la desesperación de parte del PJ para, bueno, copar la agenda, establecer una interna, etcétera, etcétera? Por supuesto. Hoy vi un video de Roberto Navarro hablando bien del gobierno, diciendo todos los éxitos que tiene el gobierno. Es imposible que no lo haga. Porque fíjate la discusión que están teniendo ellos en el peronismo. La discusión no viene con una propuesta, es simplemente por el carguito. ¿Qué es lo que propone Cristina? ¿Volver a lo que ya fracasó? ¿Qué es lo que propone Quintela? ¿Liberalismo? ¿Un modelo distinto al que fracasó? No, simplemente están por los cargos. Y como nuestro modelo está funcionando, están nerviosos. Hoy escuché en la mesa de noticias de La Nación decir a alguien: no pensé vivir para escuchar a Roberto Navarro diciendo que el gobierno le va más o menos bien, pero parece que lo dijo. Mira. El riesgo país cerró el viernes a 967, una baja muy fuerte, viene bajando todos los días y en Wall Street dice que va a seguir así. El dólar está a 1.200, con una brecha muy baja, menos del 20%, pero además el Banco Central compró $1.000 millones este mes. La inflación va perforando el 3%. La suba del salario real privado registrado lleva 3 meses, solo ese sector, porque se labura solo para una parte. 3 encuestas salieron este fin de semana de distintos orígenes que dan un rebote de la imagen de Milei. Es decir, una nueva suba. Son muchos los caídos. Milei igual mide 40 puntos. Ahora, ¿vos te imaginás si estos números de la macro los hubiera producido el peronismo o el kirchnerismo? Ya estarían diciendo que esto es Disneylandia. Sin embargo, hay doble vara. Paro de los trabajadores o de los sindicalistas de la AFIP, el transporte, un paro el miércoles, un paro el jueves. Esto se llama doble vara. Y también hay doble vara a la hora de discutir las auditorías de las universidades. ¿Nos contás, Silvina Martínez, así después le preguntamos lo que le tenemos que preguntar a Miguel Blanco, el titular de la SIGEN? ¿Por qué decís que hay doble vara? Sí, exacto. Mira, el conflicto con las universidades tiene una doble vara. Acá te traigo un semáforo y ahora vas a entender por qué está este semáforo acá con el conflicto de la UBA. Vamos a adelantar las placas un poquito para ver que la SIGEN y la GN son los órganos de control del sector público nacional, así lo establece la Ley de Administración Financiera. Y dice también la Ley de Administración Financiera que el Estado es el responsable, ahora vamos a la otra placa, del financiamiento, supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. Pero pongamos la cosa en contexto. La UBA no quiere que la SIGEN la audite. Y el gobierno dice, lo dijo el otro día Milei, ¿no? Si ustedes no quieren que las audite es porque tienen algo que ocultar. Es porque detrás de algunas cuestiones de la UBA hay una manga de chorro. Ahora sí. Exacto. Bueno, ¿por qué te traigo el semáforo? Esto te lo cuento, no lo vamos a ver en placa. Porque la UBA va cambiando de acuerdo a si el gobierno es kirchnerista o el gobierno es de otro sector político. ¿Cómo? ¿Por qué es esto? Mirá, ¿Cómo es eso? En el 2015, la UBA firma un convenio con la SIGEN y aceptan los controles. ¿Quién gobernaba en el 2015? Y Cristina Kirchner. Qué fuerte ese dato, ¿eh? Exactamente, hay un convenio donde aceptan ponerse de acuerdo para el control interno. En el 2018, ¿quién gobernaba en el 2018? Macri. Macri. En el 2018 cambian de postura y dicen, se ponen firmes, no vamos a aceptar la auditoría y hay autonomía universitaria. ¿Te acordás que la ley te había dicho? A ver, el Estado Nacional
es el encargado del financiamiento y también de la supervisión y el control. Bueno, 2015 aceptan con Cristina, 2018 se niegan con Macri. 2022 llegamos al gobierno de Alberto y ahí el gran dictamen de el jurista Zanini, a cargo de la Procuración del Tesoro, que establece que no se va a poder auditar. Solo 3 universidades a ese momento estaban en contra de este control de la SIGEN. La UBA, una universidad... La de Luján. La de Luján y la universidad que fue Cristina. La de Artes, exactamente. Bueno, después termina Zanini con este brochecito. ¿Por qué? Estimo yo que pensaban dejar algo armado por si cambiaba nuevamente el gobierno. Entonces es raro, ¿no?, que en un gobierno acepten el control y en otro gobierno utilice la bandera de la autonomía universitaria. Bueno, la SIGEN, te queda el documento todavía, ¿no? Presenta el documento y después le preguntamos a Blanco. Vamos a ver el documento. Ahí tenemos donde Zanini dice que, bueno, tiene el control de la AGN y que queda excluido el control de la SIGEN, salvo que voluntariamente firmen un convenio, como habían firmado en el 2015, gobierno de Cristina, y se quieran someter al control de la SIGEN. Vuelvo a recalcar, la ley establece no solamente el financiamiento del Estado, sino también la supervisión y fiscalización por parte del Estado Nacional. Ahora, Miguel Blanco, ¿ustedes los van a auditar o no los van a auditar? ¿La pueden auditar o no la pueden auditar? ¿Los dejan auditarla o no los dejan? Bueno, nosotros le pedimos la auditoría el día martes, le mandamos una nota por el sistema de información interno, no nos contestaron. El jueves le mandamos otra información por un correo electrónico pidiéndole que nos nombren un representante para empezar la auditoría, tampoco nos contestaron. Hoy lo presentamos personalmente en la SIGEN a la mañana, pero hoy mismo también la UBA presentó una cautelar para evitar la auditoría. A ver, Blanco, si no entendí bien. Ustedes se comunicaron 2 veces, lo fueron a buscar y no les contestó la UBA. No nos contestó, exactamente. Eso es, para empezar, es una falta de respeto. Creo que sí. ¿Y en el medio fueron a la justicia? Hoy fueron a la justicia. No, primero antes habían ido a la justicia a pedirle a la justicia que de ninguna manera la SIGEN audite la UBA. Lo hicieron años anteriores, en el año 2011, creo, 2015. Claro. Ustedes se presentaron y hoy ellos presentaron una cautelar. Exactamente. A ver, cuénteme para que entienda la gente. ¿Cuál es ¿en qué estado está todo el conflicto hoy? Bueno, está en ese estado. Ahora seguramente nosotros vamos a presentar una contracautelar mañana a la justicia. Esto va a ir al mismo juzgado seguramente porque es el mismo tema y tendremos que ver qué decide la justicia. Pero lo que yo quiero aclarar es que la autonomía universitaria no está en juego de ninguna manera. Lo que está acá está en juego es la transparencia del uso de los recursos públicos. Y en el caso de la UBA, o sea, recursos que van a las universidades hay de 2 tipos. Los que van a sueldos, docentes y no docentes, y los que van a otras aplicaciones. Los de sueldos no requieren una rendición de cuentas. Los otros sí. Entonces, hay un sistema que... ¿Y qué porcentaje es del gasto, digamos? La parte más importante es sueldos, ¿no? Pero la otra parte, como lo voy a decir, es muy significativa. Ajá. Para dar una idea, del 2015, o sea, del 2015 al 2019, la UBA recibió 5.000 millones de pesos, estamos hablando de cifras históricas, y rindió solamente 4 millones. Ahora, Ramiro Marra, ¿qué es lo que está pasando para que entienda la gente? Están ocultando la información. Si yo fuera un funcionario de la UBA, un miembro de las autoridades de la UBA, lo primero que hago es mostrar la información. Porque ya no es un tema de la SIGEN, la AGN, acá es un tema de la sociedad argentina que estamos pidiendo esto. Esto salió a la luz, estaba tapado, que todos creíamos que era un lugar transparente, y nos estamos dando cuenta que la información en términos económicos se esconde. O sea, no estamos juzgando a los docentes, no estamos jugando el nivel educativo de la UBA. Estamos pidiendo información en qué se gasta la plata de todos nosotros. Es algo lógico. Yo no sé por qué no sacan a la luz la información. No es necesario que haya la SIGEN. Va a la SIGEN porque ellos no la muestran. Pero tendría que ser por motu propio para dejar en claro que son transparentes, que digan, acá están los gastos, acá están los números, y no, tiene que ir una autoridad para pedirle la información porque no la brindan. Ahora, Federico Aurelio, en algún momento las encuestas decían, no toquen a la universidad pública, todos somos la UBA. Y después las encuestas siguen diciendo, no toquen a la universidad pública, tiene que ser autárquica, gratuita, pero también hay mucha gente diciendo, pero audítenlas, que se dejen auditar, ¿no? Así es, se da las 2 situaciones, ¿no? En la primera etapa, cuando la discusión era el presupuesto,
ahí había más gente en desacuerdo con la posición del gobierno de limitar el presupuesto respecto a la posición que habían tenido el Congreso de aprobar un aumento del presupuesto. En esta segunda etapa, donde la discusión es si hay que auditarlas o no, aparte de las auditorías que manifiesta tener la universidad, ahí hay claramente más posición, más favorable la posición del gobierno, donde el 60% cree que hay que auditarlas y solamente el 35% considera que no es necesario auditarlas porque ya tienen una auditoría propia. ¿Y qué está pasando con el plan de lucha de los universitarios o de algunas agrupaciones universitarias? Ramiro Marra, vos lo debés seguir porque estás en contacto con dirigentes universitarios libertarios. No son dirigentes universitarios los que están haciendo ese plan de lucha, son dirigentes de la izquierda. De izquierda, los troscos, como los conocemos, están tomando las universidades, están haciendo manifestaciones. Son los que hablan en los canales de televisión, son los que cortan la calle, son los que no dejan estudiar al resto de los estudiantes. Es la izquierda, no es el kirchnerismo nada más, es la izquierda. Son la izquierda, son los que sacan 2% de los votos. Que se creen que son los dueños de las universidades porque manejan la fotocopiadora. Las universidades había, o algunas facultades, hasta la semana pasada había varias facultades tomadas. ¿Hoy cómo está eso? No es que están tomadas, o sea, es que algunos estudiantes de movimientos de izquierda se toman la atribución de decir que están tomadas, porque las universidades son de todos. Entonces se ponen ahí y se creen que son los dueños, pero el resto de los estudiantes quiere estudiar. O sea que hay que hablar muy bien de los docentes de la UBA, hay que hablar muy bien de los estudiantes de la UBA y hay que dejar en claro que los que están haciendo este tipo de manifestaciones son la gente de izquierda que sacó el 2% de los votos. O sea que no están acompañados por una democracia. Y otro de los grandes temas es como el Estado del gobierno anterior hacía cualquier cosa con cuestiones que son muy sensibles. Seguramente en las últimas horas oíste hablar del certificado trucho de las embarazadas. Luis Gasulla, sobre el tema muy delicado, muy sensible, tiene nueva información. ¿Nos contás, Luis? Bueno, te vamos a presentar por primera vez el acta que inició esto, el negocio de los embarazos truchos. 203 casos. Ahí está el comunicado oficial que lo difundió el fin de semana el Ministerio de Capital Humano mediante una investigación liderada por ANSES. Mariano de los Heros detectó y denunció ante la justicia graves irregularidades en la tramitación de la asignación por embarazo. Ayer lo hablábamos, 90.000 pesos en promedio. Las anomalías identificadas exponen una práctica sistemática de esta cuestión. Se detectaron 203 casos. Esto significa, de mínima, 58 millones de pesos, de máximo 166 millones de pesos. Irregularidades, certificados médicos apócrifos, sin registro de nacimiento, simulación de interrupción del embarazo, certificados con fechas de parto futuras, certificaciones inválidas y retenidas. Ahora bien, lo que vas a ver ahora, bueno, este era el monto máximo si de se hubiera estos casos. Concretado la ilegalidad en la totalidad de los casos, porque detuvieron algunos, ¿no? Claro, si los 200 casos hubiesen cobrado esta asignación los 9 meses. No se sabe si la cobraron los 9 meses, si empezaron a cobrarlo en el tercer o cuarto mes del supuesto o falso embarazo. Pero mira esto, porque este es el acto original. Así arrancó todo. ¿Esto qué es? A ver, es muy importante este documento. Este acta es interna. En la unidad de atención de la UDAI de González Catán 2. ¿Qué es la UDAI, de nuevo? UDAI es la oficina donde se hacen los trámites como este para pedir una asignación por embarazo o para pedir o una pensión por invalidez, etcétera, etcétera, en el ANSES o que depende del ANSES. Bueno, esto ocurre y aparece una ciudadana, Juan Manuel de Rosas, número 17.798, Partido de la Matanza. La Dirección General Administrativa y Técnica de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el doctor Julio Marino, el director de Asuntos Penales, se presentan todas estas autoridades ante este hecho que denuncia una empleada que le tapamos el nombre por su seguridad y que había ocurrido el 8 de octubre del 2024. Convocan a la persona que encuentra esta anomalía. Hace días. Hace días, sí. Yo recuerdo que en ese momento hablo con Arieto, me cuenta la situación, Florencia Arieto, que se hace presente, ahí pone la placa, en ese acto, manifestando que han detectado una irregularidad en la presentación de los formularios. 2.67, asignación universal por embarazo, consistente en la presentación de tales formularios
para la acreditación del embarazo y para el nacimiento o interrupción del embarazo. A ver, Luis, si se entiende bien. Hubo gente, me parece que esta señora lo que hizo fue confesar, decilo vos, porque si no vamos a... Parece, viste, que cobraba un certificado por embarazo y mentía, no estaba embarazada. Bueno, pero además hay otra historia. El médico o la médica le había hecho el certificado, y está en el párrafo final, le había hecho el certificado desde Cochabamba, Bolivia. Se había recibido en la UBA, pero no ejercía, estaba en Bolivia. Y esta persona... Para que esto... Ahí está esa parte. A ver, dice, empezá de nuevo. Una persona que no está embarazada y hubo un médico que nació en Cochabamba, Bolivia, que no ejercía la medicina, que era recibido en la UBA y que le firmó un certificado médico como si efectivamente estuviese embarazada. Sí, ejercía la medicina, pero desde Cochabamba. O sea, atendía ciudadanos bolivianos que viven en la Argentina a distancia desde Cochabamba. Y esta persona dice, ¿y cómo te contactaste? ¿Quién te hace el contacto? Una persona que me pasaron el teléfono que me cobraba 9.000 pesos por hacerme el nexo en Rafael Castillo La Matanza. Entonces, ¿qué es lo que tiene la justicia que investigar ahora? Esto era un modus operandi. Había un nexo que acercaba a ciudadanos flojos de papeles para tener esto. Tenían que aportar un porcentaje, como ocurría con los planes Potenciar Trabajo. ¿De dónde se recaudaba? ¿Qué hacían las SUDAI, estas oficinas del ANSES? ¿Y por qué Arieto no lo denuncia en la UDAI? Va directamente a Capital Humano porque desconfían de las autoridades. Claro. Si se sigue recaudando de esta manera. Ahora, ustedes se dan cuenta, ¿no? Muchos se preguntan, muchos no se dieron cuenta que todavía hay un nuevo gobierno y ganó Milei. ¿Por qué ganó Milei? Además de las virtudes que podría llegar a tener, no lo sé. Por este tipo de cosas también. En el medio de la interna del PJ, que están discutiendo cualquier cosa, se explica lo que pasa por este tipo de cosas. Esto aparece en las encuestas, la corrupción y todo lo que implica y la apropiación del Estado, ¿aparece en las encuestas cuantitativas y cualitativas, Federico Aurelio? Absolutamente. Es una de las tres principales razones del acompañamiento de Milei. Es la expectativa de que mejore la situación económica, el cambio que representa respecto a la dirigencia y su lucha contra la corrupción. Y Ramiro Marra, cuando aparecen los números de la macroeconomía, la baja del riesgo país, la baja de inflación, ¿qué les dicen a ustedes cuando mucha gente, economistas, colegas, dicen, che, pero el consumo no aumenta, la economía no crece? ¿Esto no será un engaño pichanga? ¿Qué tienen para decir ustedes? Bueno, si lo escuchamos a Navarro, le dijo claro, los salarios reales están creciendo y no solamente los del sector formal, también los de los sectores informales. A partir de ahí viene recuperación. Lo primero que tiene que conseguir una persona es tener mayores ingresos y después esos mayores ingresos obviamente van al consumo, que es lo que seguramente vamos a ver en los meses consiguientes. Evolución de las expectativas económicas este cuadro, ¿no? De Aresco, Federico Aurelio. Así es, que fíjense que tiene bastante similitud con la valoración de la gestión del gobierno, ¿no? Había subido de manera muy importante, esto empieza en el 2024, pero para tener una idea, pre-Milei en el 2023 estaba 15 puntos menos del inicio de esta gestión. Subió fuerte las expectativas hasta el mes de julio. Ahí empezaron a bajar con algunas dudas que se generó en la sociedad y ahora en este último mes tuvo un crecimiento fuerte de 5 puntos la expectativa de la situación económica del país. También creció el índice de Itela, que es confianza del consumidor, ¿no? Sí, hoy salió publicado, creo que dice 12% que aumentó. ¿Y eso qué expresa? ¿Confianza? Es una sumatoria de variables que toma la universidad para medir el índice de confianza. Había tenido alguna caída también importante desde el mes de julio y en este mes tuvo un crecimiento importante. Gracias a todos. Un programa muy interesante, más allá del conductor, eso es aparte, no es muy interesante.